El tejer de manera maravillosa a través de los sublimes alfares para los humanos terrenales en el tiempo actual. Muchas personas a las que les ha dado la oportunidad de conocer el don de la verdad en el mensaje del Grial, se preguntan cómo es posible cambiar la persistencia actual de la mala influencia de la razón terrenal que se manifiesta de manera tan devastadora en el mundo humano de hoy. Metida como puede vencer con su espíritu a la herencia que ha recibido, la cual desde el momento de su nacimiento en el cuerpo terrenal lo ata con una fuerza enfermiza a la materia con su pesadez. Él reflexiona sobre esta herencia que también fue fortalecida por sus estudios en las escuelas donde, torcida hasta el más alto grado de exuberancia, se convirtió en un duro obstáculo para todo lo más emocionalmente vivo en el hombre. Él se pregunta si la persona afectada por la educación y las escuelas antes mencionadas puede hacer algo al respecto y cambiar el marco mental cuyas consecuencias observa en sí mismo. Se desespera si es posible cambiar algo al respecto hoy. Esto es especialmente así cuando en la frescura de alguna experiencia con uno mismo, o aún más a menudo en alguna experiencia dolorosa del lado de otras personas, uno se da cuenta de cuánto está atado el mundo por la razón y cuán difícil es desarrollar una vida espiritual en ello. Luego se pasa más de una noche despierto, pensando seriamente en ello, incluso investigando hasta el acotamiento sin dormir. La mayoría de las veces, sin embargo, las fuerzas se desperdician sin lograr el resultado general. No se aprecian cambios prometedores por ningún lado, ni en adultos ni en niños. De vez en cuando, por lo tanto, tal vez toda persona familiarizada con el trabajo del mensaje del Grial reflexiona sobre la cuestión de si es posible hoy en día comenzar a cambiar la actividad del cerebro en la forma en que debe ser, de modo que una persona que se esfuerza por la luz ya no vacila en sus decisiones y permite que el espíritu libre camine libremente hacia arriba. Preocupado por su camino espiritual, el hombre se pregunta cómo empezar en este asunto para hacer el mejor uso de las habilidades espirituales dormidas en él y para que la razón ya no lo estorpe y no desvíe su voluntad interna al aplicarla en la vida cotidiana. Al mismo tiempo, también se observa con horror que la humanidad en su conjunto no presta ninguna atención a esta lógica trampa, sino que por el contrario corre cada vez más hacia ella, pensando que es un progreso. Solo hay un pequeño número de personas que son conscientes de esto y están buscando formas de cambiar para mejor. Estas personas ya son valiosas por el hecho de que no abandonaron su lucha desde el principio y no se dieron a la suposición de que ellos mismos no tienen la fuerza de cambiar nada. Su valor radica en que no se rinden y luchan diariamente por la superioridad emocional del espíritu sobre la razón. Pero con el debido respeto a estas personas espiritualmente valientes y bravos, es posible ver que su lucha por lo general se lleva a cabo de una manera que produce muy poco efecto para el cambio necesario. La fuerza de cambiar lo ejercen, en efecto, pero en el lugar equivocado y, además, en la dirección equivocada. Al mismo tiempo, consideremos la aparente conexión que prevalece en ella. Decimos que la cuestión de la relación entre la razón y el espíritu está seriamente sopesada o investigada.
Esto ya prueba que la mayoría de los que intentan cambiar algo al respecto, desafortunadamente, solo se mueven en las pistas determinadas precisamente por la razón. A pesar de todos los buenos esfuerzos, casi nadie logra salir de los estrechos límites que la razón omnipresente, ahora en su apogeo, ha afinado para el mundo del pensamiento aquí. Parece tan difícil que incluso las personas que lo intentan seriamente llegan gradualmente a la conclusión de que probablemente no pueden salir de estos surcos por sí mismos. Y en los asuntos que requieren la participación de un sentimiento espiritual vivo, quedan al final actuando rendidos al tirón de la razón. No puedo evitarlo, le dicen a su prójimo, y también se defienden de su conciencia. Experimentan cuán fuertemente están bajo la presión del mundo material, porque también se aplica a ellos que lo que debería tener significado y valor desde su punto de vista se encuentra en la forma de un resultado material visible. Un sesgo excesivo por las formas materiales visibles como prueba de un resultado exitoso está integrado en todo pensamiento, incluso entre las personas con conocimientos. Solo lo que es visible y tangible en el plano del mundo terrenal se considera un resultado real. Para ser entendido y también apreciado desde un punto de vista humano, siempre necesita tener éxito material. Los otros niveles parecen tener un peso insuficiente para convencer a una persona de que el trabajo que se les dedica tiene sentido. Aunque se dice que el espíritu es lo más importante, que la intuición cuenta mucho más que una acción externa propositiva, al final siempre prevalecerán aquellos métodos materiales que conducen inicialmente a la meta en lo material. La mayor parte de la energía diaria se utiliza para proveer para uno mismo y para los seres queridos de una manera dictada por el estándar social. Como criatura rodeada por el mundo terrenal, incluso una persona que conoce la verdadera meta del espíritu no puede hacer otra cosa que preferir la vida exterior a los nobles motivos interiores. Y esto crea una presión y una lucha interna, porque en algún lugar muy adentro hay una percepción simultánea de que las cosas pueden y deben ser diferentes. Que la sensación espiritual debe ser el factor determinante de todo lo que proviene de las personas aquí en la tierra y da forma al mundo, aun a coste de no ser inmediatamente visible como manifestación en el mundo material. La parte interior más simple y delicada del hombre lucha con la parte exterior densa por la posición de liderazgo. Muchos en esta lucha llegan a una súplica interna para que Dios haga algo al respecto e intervenga, por ejemplo, en su vida material gruesa para liberar su sensación espiritual interna. Sin embargo, esto no sucede de la manera que ellos esperan y, por lo tanto, la pregunta de cómo debe cambiar una persona en este importante asunto vuelve una y otra vez. ¿Cómo y cuánto debe ocurrir este cambio? O tal vez aquí en la Tierra y en el futuro habrá una lucha permanente entre el interior emocional y el administrador externo de pensamientos, es decir, la mente. Por el contrario, hay grandes promesas sobre la llegada de ayuda que traen nuevos caminos. Pero donde estamos ahora en este viaje, ninguna de las personas terrenales parece saber. Entonces, la pregunta sigue a la pregunta y la experiencia diaria solo trae nuevas confirmaciones de cuán fuerte está arraigada la influencia de la razón entre las personas en la Tierra.
Por difíciles que parezcan las preguntas y las respuestas casi imposibles, en esencia todo es simple e infantilmente simple. La liberación solo puede venir a través del ejercicio de la voluntad espiritual interna simultáneamente con el apoyo de la ayuda de la luz. Para una persona que desea seriamente un cambio hacia una experiencia mejor y más liberada de su ser interior espiritual en la tierra, el comienzo del cambio radica en encontrar un punto de conexión desde el cual puede comenzar un nuevo camino hacia la ascensión. Ahí radica la esencia del punto de partida. Para encontrar el camino de la propia participación en esta conexión con las ayudas preparadas de la luz. Sin embargo, no es tan difícil como podría parecer a primera vista. El principio está, como todo, en el movimiento vivo del espíritu. El movimiento del espíritu es también ya en sí mismo la obra que se espera del hombre de la luz desde hace mucho tiempo. Al mismo tiempo, la obra del espíritu humano está contenida en su sencillez precisamente en su propio marco puramente gozoso, que se irradia desde el interior espiritual hacia el espacio circundante como una elevación pura y que aún no tiene su propio anclaje en las formas del deseo del pensamiento. Esta radiación del espíritu se encuentra como una forma ferviente y sin palabras de agradecimiento al Creador que se irradia en el espacio de esta parte de la obra de la creación posterior. Por tanto, para el buen comienzo por parte del hombre, solo es necesario aceptar que la obra del espíritu es la sintonización interior misma de sentimientos nobles y profundos de alegría pura. Esta irradiación del espíritu es importante para seguir avanzando en el desarrollo. A partir de esta radiación, los tejedores de los hilos del destino pueden preparar nuevas formas armoniosas y hermosas para el mundo aquí. Aparte de la alegría de la acción de la gracia, nada específico de la voluntad personal de una persona debe estar contenido en esta radiación. La emanación de pura esencia espiritual como la más pura oración de acción de gracia al Creador, esta es la esencia de partida para la realización del Espíritu. Es el cumplimiento de su servicio que puede, a través del conocimiento consciente de la obra de la creación, expandirse y multiplicarse permanentemente hasta su integralidad en la comprensión de los contextos de los que surge la gran armonía de la obra de la creación. La radiación para lo necesario penetra desde la unión del espíritu con el cuerpo a través de los hilos nerviosos hasta la parte del cerebro básico y aquí, manteniendo aún el fundamento de vibraciones conocido como hogar puro, entra en otros lugares donde actúa todavía puro y claro sin necesidad de muchas palabras. Una vibración de nobleza pura, interior, edificante y profunda lo impregna todo. Este fundamento de vocaciones de radiación es esperado del espíritu humano por los sirvientes esenciales y todos los ayudantes de la especie espiritual desde el comienzo de su incrustación en las materias. Por lo tanto, el espíritu humano debe conservar esta sintonía incluso aquí en el cuerpo terrenal como base permanente para la ascensión general, porque a partir de esta radiación de acción de gracias puramente gozosa, los tejedores pueden formar la base para el desarrollo futuro en la dirección correcta de acuerdo con la voluntad de Dios. Por lo tanto, es la verdadera salida a ser mantenida por el hombre
permanentemente en la corriente dadora de vida de la radiación como su regalo de tipo espiritual puro a estos lugares de la obra posterior de la creación. Todo lo demás que surja de esto debe ser el resultado de la pura glorificación del Creador y su obra de la creación con todas las criaturas, habitantes y formas en ella. Mucho más está contenido en ello de lo que la gente de hoy puede imaginar, porque el tipo de pureza y la fuerza de la radiación del espíritu es decisivo en una cierta participación co-creativa en el desarrollo ulterior de estas partes materiales de la obra de la creación. Por lo tanto, es posible hablar de esta parte del trabajo interior del espíritu como el fundamento necesario para todos los demás. Y en esto, lamentablemente, la gente ha fallado y está fallando más que en cualquier otra cosa. Con su voluntad inmadura, a menudo no del todo pura, incluso a menudo francamente baja y oscura, interfirieron con hilos de desarrollo tan serio que, eventualmente, todo lo que estamos experimentando ahora y lo que está por venir tuvo que venir de eso. En lugar de la radiación básica pura de confianza gozosa y acción de gracia, solo la voluntad de un tipo limitado y estrictamente personal del hombre individual fue irradiada bajo la influencia del tentador a través de sus deseos y pensamientos voluntarios. Esto se convirtió en la dirección opuesta a partir de la cual solo se formaron la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la violencia y la guerra. Por lo tanto, es necesario ahora volver al fundamento de todo lo que pertenece a la obra del espíritu humano aquí en la obra posterior de la creación, en la que es aprender gradualmente y desarrollarse hasta la madurez en el control del don del libre albedrío. Por lo tanto, para que el espíritu camine correctamente en su desarrollo en el uso de su propia voluntad para aplicarse en la vida aquí en la tierra, debe tener un hogar del espíritu permanentemente establecido dentro de sí mismo para ayudar, un hogar del que solo debe brotar siempre aquella pura y gozosa acción de gracia. Y dado que la presión de la luz se intensifica en este momento, fortalece todo lo que se esfuerza hacia arriba. Entonces, las manos de los tejedores pueden tejer del esfuerzo de tal hombre por pura alegría gracias al Creador un desarrollo que permita el comienzo de cambios en su adaptación cerebral para fortalecer el camino del correcto flujo de la voluntad emocional hacia la parte del gran cerebro racional, sin que éste eclipsara la voluntad interior del espíritu. Es por tanto el cumplimiento de todas las promesas que hablan de la liberación del espíritu, pero al mismo tiempo esta liberación que viene de la luz necesita encontrarse con el movimiento interior vivo del espíritu. Así que aquí tenemos el lugar donde los dos lados se encuentran como el cumplimiento de la promesa de liberar al hombre del jugo causado por milenios de desarrollo equivocado de la razón. Las manos de los tejedores están listas para cambios graduales de un tipo sutil que pueden percibirse como una clarificación repentina y facilitación de la manifestación externa de la verdadera voluntad interna de uno. Se experimentará como un coraje repentino para oponerse a las formas existentes de actuar y pensar. Nuevas formas completamente desconocidas de resolver tareas cotidianas previamente repetitivas también podrán fluir a una persona tan aspirante. La creatividad y la innovación entrarán paulatinamente en la vida de las personas que adquiere el conocimiento de su propio trabajo espiritual,
que consiste en glorificar agradecidamente el Creador con la irradiación gozosa de su ser interior, junto con la mencionada valentía. Por lo tanto, no es apropiado seguir investigando y reflexionando sobre la lucha despertada con la razón en el lugar donde siempre debe ganar, es decir, en la parte pensante del cerebro, sino la victoria se encuentra incluso antes de eso en la radiación interior de alegría agradecida hacia arriba al Creador sin palabras. No es una lucha en los pensamientos, sino la clarificación y la pura iluminación intensificada del lugar anterior, la llama de la chispa espiritual de la que solo surgen los pensamientos en la siguiente secuencia de voluntades. Este es el camino correcto, que ahora también tiene el mayor apoyo de los tejedores que trabajan con alegría. Estos tejedores, precisamente a partir de la radiación mencionada, pueden preparar para una persona cambios de un tipo sin precedentes que llegan a través de la prefiguración astral hasta el nivel mismo del cuerpo material. Es, en efecto, el retorno del espíritu humano al lugar donde hace mucho tiempo debería haber estado, para marchar desde ahí hacia arriba a una nobleza cada vez mayor de sí mismo y de todo el mundo exterior, a través del tejido de tejedores esenciales que han estado esperando su radiación pura durante mucho tiempo. Así que todo buscador serio de la luz lo toma en serio como el camino mostrado hacia la prometida liberación del espíritu. Por lo tanto, debe encontrar tiempo en su día para el silencio interior y la sintonía con la radiación en la oración sin palabras. Debería convertirse en una parte natural del día para él como parte de la actividad puramente espiritual al otorgar el agradecido resplandor de su espíritu a la obra de la creación. Debe ser capaz de encontrar tiempo durante el día para esto, de modo que se puede co-crear el camino de desarrollo correcto de esta parte de la obra posterior de la creación. Por parte de las tejedores, todo está listo para esto. Solo está esperando el pleno despertar del espíritu humano y su incorporación al gran ciclo de la ley del dar y recibir en el plano de la radiación del dar. De hecho, es el comienzo de los cambios reales que la gente está pidiendo a gritos en su experiencia desesperada del presente. Así, cada momento interiormente consagrado por el hombre a esa entrega gozosa de nobleza, sentimientos de gratitud al Creador, es en su esencia no solo un trabajo igual al tipo de trabajo externo, sino que en él hay todavía muchas más fuerzas importantes para el desarrollo que están más allá del alcance de las manos humanas. Así que no es tiempo perdido, ya que ahora intentarán imponer su propia razón a mucha gente. Se sienten amenazados ya que sospechan que este es el final de su reinado milenario. Al fin y al cabo, es precisamente en esta sintonía del espíritu que se da el paso y fortalecimiento del camino de su voluntad interior hacia el exterior en pensamientos y acciones en su propia creación y construcción material, que debe seguir siendo lugar de maturación del espíritu en la materia gruesa. Sin embargo, el comienzo de los cambios se encuentra en un lugar donde solo existe la radiación de sensación nobles y gozosas de gracias al Creador sin palabras.
Hay que insertar una fuerza anhelando un cambio para mejor. Todo lo demás es solo la continuación y el seguimiento del esplendor de puro gozo otorgado por el Espíritu. El Espíritu puede mirar con plena confianza a los tejedores de esta radiación mientras conducen el don de la pura alegría irradiada por ella a los lugares de donde forma formas para la naturaleza y el universo, de las cuales fluyen de regreso al hombre en la tierra solo bendiciones y ennoblecimiento. Después de todo, Jesús ya había hablado de esto a sus discípulos para que dirigieran la fuerza interior primordial a Dios Padre como agradecimiento y no se preocupan por las formas en que los siervos enviados por Él serán provistos de vida en su camino terrenal. De esta manera podría actuar la mayor parte de la fuerza espiritual de una persona cuya base es la confianza en el cumplimiento de la voluntad de Dios. A esto, sin embargo, se opone esto en el hombre todo lo adquirido hasta ahora que se ha convertido en una herencia desafortunada en la exuberancia de la mente. Por lo tanto, conduce necesariamente a una cierta paciencia y tolerancia, porque incluso los mejores de los mejores se dopan con los límites de su razón terrenal. Pero la gente debería intentar con todas sus fuerzas cambiarlo para mejor. Al mismo tiempo, tienen todo el empoderamiento dentro de sí mismos. Toda la fuerza necesaria para cambiar yace latente en ellos esperando la llamada en una sola decisión de priorizar más su sensación sobre la razón. Y el camino conduce a esto a través de la sintonía interior y el puro entusiasmo para irradiar gracias a la creación de nuevos desarrollos a través del cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero este es un grado completamente nuevo de confianza incluso en los siervos de Dios. Un tejedor demasiado nuevo para convertirse de la noche a la mañana en posición del hombre de hoy. Pero al final la gente llegará a él de todos modos, porque reconocerán que contiene la condición para el cumplimiento de este prometido reino de Dios en la tierra. Este periodo de la vida noble y gozosa de la humanidad consiste en el reconocimiento y la aceptación de la tarea que el espíritu humano aún no ha cumplido. Por lo tanto, es necesario comenzar a aportarlo con la seriedad y la coherencia que el espíritu humano lleva en sí mismo como una base natural para conocer y cumplir la armonía y la paz que se supone debe co-crear en la obra de la creación. Solo es necesario encontrar la necesaria voluntad interior de cambio que ya arte con gran fuerza en muchos espíritus que luchan por la luz. Es hora de cruzar esa imaginaria línea divisoria y ponerse de lleno en el cumplimiento holístico de la tarea espiritual. Todo lo demás será entonces tejido de manera bendita como un regalo de la luz colmando el espíritu humano en forma de ayuda y elevación en su ascenso al hogar espiritual.